La autoobservación es un acto voluntario, psicológico, de atender, de ponerle una atención activa a lo que está sucediendo en mi interior. Por un lado, tenemos la parte observante, que sería nuestra conciencia, la atención alerta, la atención dirigida, activa. Y por otro lado, los pensamientos, los sentimientos que están en la parte observada. El primer paso entonces sería aprender a dividirnos en dos interiormente. La práctica de la autoobservación, usted diría que es como un cuchillo que separa lo que somos auténticamente, esa parte profunda, eterna, espiritual, y todo esto que está de más, que está agregada, que es un agregado. Entonces, esta práctica de la autoobservación, conforme usted la va cultivando, usted diría que es como un sentido, un nuevo sentido que vamos a desarrollar, un nuevo sentido que le va a dar la capacidad de ver, percibir desde la conciencia la realidad de sus mundos internos, la realidad de su mundo psicológico. Este cuchillo tiene la capacidad de extirpar. Usted diría que es como un bisturí que separa y extirpa progresivamente todo eso que está de más, todo eso que no es auténticamente lo nuestro, lo que somos. Esta práctica también tiene la capacidad de darle a usted un cuadro de situación en tiempo real. Eso tiene la capacidad de mostrarle lo que está sucediendo en su interior ante un evento dado. En un momento dado, usted al hacer la práctica, al dividirse en dos, va a comenzar a desarrollar ese poder, ese sentido de darse cuenta lo que está sucediendo en su interior mientras está viviendo un hecho, mientras está viviendo una situación. Por lo tanto, esta práctica de la autoobservación diríamos que es una práctica avanzada, que es una práctica compleja que implica ya un avance en su trabajo de meditación. Es a través de la meditación diaria en la que usted va a poder descubrir, sentir, conectar con esa parte profunda de su conciencia, de lo que es, con ese 3% de conciencia libre, con ese 3% de esencia libre. Cuando usted tiene ya la vivencia a través de la meditación de esa parte de lo que usted es, entonces ya desde ahí usted es el observante, el observador. Desde ahí usted es el testigo imparcial, alerta, que va a atestiguar, que va a observar lo que está sucediendo en su interior ante un hecho dado. Diremos entonces que la parte observante, la parte observadora, el observador es su conciencia. Y la parte que va a ser observada es el ego.
Usted va a observar los funcionalismos del ego a través de sus funciones. Entonces, la autoobservación comienza cuando usted aprende a ponerse atención, a dirigirse la atención alerta hacia el interior y usted comienza a ver sus funciones. Usted comienza a ver sus funciones y comienza a darse cuenta de la diferencia que hay entre pensamiento y sentimiento, entre sentimiento y sensación, entre impulso motriz, impulso sexual, entre emoción y sentimientos. Usted comienza a observarse y comienza a diferenciar. Ese es el primer paso. Y comienza a diferenciar sus funciones de pensamiento, repito, de sentimiento, de sensaciones, de hábitos, de mecanicidad, de inconsciencia, de impulsos sexuales, etcétera, la parte instintiva, etcétera. Es decir, usted comienza a clasificar, a conocer, a identificar, a sentir el funcionamiento de sus 5 centros. Recuerde que todo lo que usted hace en el día, todo lo que usted hace durante su vida, lo hace a través de las 5 funciones básicas. Lo hace a través de los 5 centros. Ahora es el momento en que usted comience a verificar, a comprobar esa parte, esa teoría. Solo a través de esta práctica de la autoobservación, entonces usted va a comenzar a comprobar, a experimentarlo en sí mismo, porque hay algo muy importante. Resulta que no hay ninguna fuerza en la vida que le haga entender a usted cómo es. Por más que otras personas le expliquen cómo es usted, usted no lo va a comprender, no le va a gustar, no va a querer aceptarlo si no lo ve por usted mismo. Necesitamos verlo por nosotros mismos. Necesitamos ver cómo somos por nosotros mismos para darnos cuenta, para caer en cuenta cómo somos. Porque no vale que nos lo diga alguien más porque no se lo creemos, no lo aceptamos, no lo reconocemos. Pero si yo mismo me doy cuenta por mí mismo, es diferente. Recuerde, no hay fuerza en el mundo que le haga entender cómo es usted. Usted necesita verlo por sí mismo. Y es a través de esta práctica que usted se va a ver, se va a dar cuenta cuáles son sus topes, cuáles son sus necedades, sus terquedades, cuáles son sus apegos, cuáles son sus resentimientos, cómo es su envidia, cómo es su orgullo, cómo es su codicia, su ambición, cómo es el vicio de la borrachera en usted, cómo es ese vicio del tabaco, etcétera, etcétera. Usted tiene que verlo por sí mismo a través de esta práctica. Entonces, es una práctica que nos lleva y entramos al estudio de sí mismo. Porque usted necesita estudiarse a sí mismo, pero esta es una práctica complementaria a la meditación. Allá en la meditación diaria, usted se sienta cada día, ojalá 60 minutos, 45 minutos, pero otra cosa complementaria es autoobservarse en el lugar de los hechos, en plena marcha de su vida, en plena situación de vida. Allí usted necesita observarse, ponerse atención y descubrirse.
descubra cómo es usted. Entonces decimos que esta práctica de la autoobservación es la herramienta básica, principal para el estudio de sí mismo, para estudiarnos a nosotros mismos. Después de que usted se estudia en un proceso, luego usted llega a autodescubrirse, a descubrir cómo es el funcionamiento del ego, porque aquí la otra palabra clave es ego. Usted tiene que verlo por usted mismo. Usted tiene que verlo con sus propios ojos para que se dé cuenta cómo es ese yo del resentimiento, cómo es ese yo de ponerse negativo. Una cosa es que usted diga, yo sé que en este momento estoy siendo negativo, me siento negativo. Pero otra cosa muy diferente es que usted se autoobserve y en ese momento se dé cuenta cómo se da ese proceso de los pensamientos negativos, de sentirse negativo, de sentir un fastidio, un aburrimiento, una negatividad que lo mancha todo, que le mancha su pensar, que le mancha su sentir, que le mancha su accionar, que le mancha en mala voluntad, en mala intencionalidad, toda una negatividad. Una cosa es verlo, observarlo, atestiguarlo. Y otra cosa es simplemente decir, yo sé que por ratos soy una persona negativa. Yo sé que a veces soy negativo. Otra cosa es darse cuenta cómo se da ese proceso.